Desde el año 1939, Casa Blami S.R.L. ofrece artículos de ferretería, pinturería, bulonería, electricidad y herrajes. Con el transcurso del tiempo, se ha convertido en un referente porque no solo cuenta con un stock amplio e integral, sino también porque es absolutamente confiable, ya que presta a sus clientes soluciones calificadas, ágiles y seguras, porque cuenta con un capital humano altamente profesional. Casa Blami S.R.L. Ferretería Integral nace en el año 1939. Vamos a hablar con su tercera generación y socio apoderado, el señor Fernando Botana. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Esther, buenas noches. Un gusto estar aquí, conocer una ferretería que es un referente dentro de la zona. Estamos ubicados en la zona de Belgrano, ¿no? Claro, hoy en día es Belgrano Chico, antiguamente era Bajo Belgrano. Sí. Cambió un poco el target de la gente que vive. Sí. Fue cambiando y sobre todo en estos últimos años, ¿no? Ha dado un vuelco el barrio. Y a partir del fines de los 70 para acá, sí, fue cambiando y ahora está cambiando de nuevo porque de casas muy humildes que había en su momento, después se pasó a casas muy lindas que existen en la actualidad y ahora sobre todo el cordón de Avenida del Libertador, que está a una cuadra, sí, se está creando todo un polo de oficinas que, si lo viste, está en plena expansión. Sí. Y en ustedes esto interfiere directamente, ¿no? Y modifica las demandas de los clientes. Claro. Modifica mucho la demanda de los clientes. Lo que pasa es que como también son cosas paulatinas, tampoco es tan traumático. Uno se va adaptando muy cómodamente. Sí. Cuando, por ejemplo, se instala, ¿no?, un lugar de oficinas y esto cambia, ¿tienen que cambiar ustedes también y renovar un stock de mercadería que poseen? Son otras demandas. Ajá. Las de las oficinas son otras demandas de la casa particular. Claro. Y de algunas industrias que hubo en su momento cuando yo era muy chico, hace 30 Ajá. años o más. Fernando, ¿naciste en la ferretería? Porque esto era de tu abuelo materno. Y después... yo estoy atrás del mostrador desde los 5 años. Ajá, casi yo nada. Los fines de semana venía a quedarme a dormir a la casa de mis abuelos que vivían arriba del negocio, entonces los sábados venía a jugar al mostrador. Sí. Digamos que son unos cuantos años que estoy, más de 40 años. Un montón. Sí. Cuando hablamos de vos, podemos hablar de mano de obra calificada porque debés conocer lo que existía antes y cómo, bueno, fueron cambiando los productos. Y fui viendo, sí, creo que las dos personas que vimos ese cambio fueron mi padre y yo. Ajá. Después mi abuelo se fue antes y mi tío también se fueron antes, no Sí. lo alcanzaron a ver todo, pero yo pude alcanzar a ver desde muy chico hasta ahora cómo cambió desde la época en que mucha parte del Bajo Belgrano era Villa Miseria, Sí. a casas fabulosas que hay ahora, y actualmente existen esas casas, pero también se creó todo este sector de oficinas que te decía. Claro, exactamente. Cuando comencé la nota, Fernando, dije que estoy en una ferretería integral. Sí. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? Es que es una ferretería que ofrece todas las necesidades para una casa, desde accesorios de sanitarios, de electricidad. Últimamente nos hemos volcado mucho a maquinaria también, entonces hay todo un sector industrial y siempre se trabajó, aunque en parte limitada, lo que es pintura. Ajá. Entonces podemos decir que podemos satisfacer todas las necesidades básicas de una casa o de una oficina. Claro, desde un clavo hasta una máquina importante, o pasando por pintura o repuesto de sanitarios y algunas cosas de construcción, mínimas, pero también. Fernando, ¿sos un referente en el barrio por ser la más antigua? Y sí, en la zona de Avenida del Libertador para acá, fuimos durante muchos años la única ferretería que hubo. Actualmente seguimos siendo la más grande y en toda la zona, no sé, 20 cuadras a la redonda somos 2 ferreterías grandes las únicas que estamos, pero la otra está más hacia el lado de Cabildo. Sí. Y hoy en día la gente busca el asesoramiento, ¿no? Esta atención personal, donde ustedes los puedan orientar de acuerdo al trabajo que tienen que realizar. Creo que el hecho que la gente busque eso es lo que nos ha salvado a todas las ferreterías de caer en manos de las grandes superficies, de los... Sí, de los supermercados. De los donde supermercados, claro. Creo a que buscar eso, las cosas sin asesoramiento, ¿no? Claro, eso al buscar la gente el asesoramiento y la confianza, son muchos años. A mí hay gente que me conoce desde que nací, por ejemplo, eso ha hecho que
que podamos seguir trabajando tranquilamente, porque si no las grandes superficies es muy complicado competir con ellas. Sí, sí, seguramente. Pero es como que la gente, si tiene que poner una balanza, elige esto, ¿no? Que puedan entrar y que los orienten. Claro, una es la compra asesorada, otra es la cercanía, otra es el hecho de tener un surtido amplio, de lo que te decía recién, de abarcar varios rubros, lo que nos permite que sean pocos los clientes que se van del negocio sin tener resuelta su necesidad. Ajá, es decir, que el stock es muy amplio. El stock es amplio. Cuando hablamos de cantidad de artículos en una ferretería, es una infinidad. Muchísimos. Ajá. Muchísimos. No sé cuántos, sí, pero varios miles. Claro. Sí. ¿Y es fácil tener el stock permanentemente sin que falten cosas? Normalmente es difícil. En estos últimos tiempos se está tornando más difícil, porque con los problemas de la importación, lo nacional que a veces no alcanza a cubrir las necesidades de los fabricantes, de toda la demanda de los clientes, se complica y hay faltantes. Es decir, que ustedes, las trabas que hay, por ejemplo, hoy en la importación, ¿les afectó directamente? Te afecta de dos maneras. Te afecta no tener el producto cuando lo necesitas. Te afecta muchas veces enterarte que el producto entró, entonces comprar una cantidad enorme para cubrir una necesidad sabiendo que no va a entrar durante mucho tiempo, lo que te crea un costo financiero. Claro. Al tener que hacer una inversión que la vas a terminar de recuperar a lo mejor en un año, cuando te lo podrías haber una inversión mucho más chica y recuperar el mes. Claro. Y eso sí complica bastante. Pero igual todavía se puede trabajar, pero son más trabas que uno se encuentra. Claro, yo siempre digo que uno en las pymes, cuando habla de ellas, tiene que tratar de facilitar estos caminos, ¿no? Como para que puedan seguir adelante. Y a veces ustedes se ven en algún brete que no pueden salir. Y estos últimos tiempos, en esto te diría desde fines del año pasado para acá, cada vez se complica un poco más. Empieza a aparecer la mercadería así de a pocos, de a puchitos, sí, con lo cual vos tenés que tratar de comprar la mayor cantidad sabiendo que lo vas a tener durante un tiempo. Empieza a faltar otra mercadería. Empiezan a aparecer por ahí alguno que te ofrece a un precio mucho más alto, que especuló en su momento y retuvo stock sabiendo que no iba a haber, y ahí lo ofrece a otro precio. Sí, es un tema. Es un tema. Fernando, las expectativas tuyas como titular de una pyme, ¿te parece que vamos a tener buenos momentos, que la Argentina va a seguir creciendo como para que tu negocio pueda seguir en crecimiento? Yo veo un año difícil. Yo veo un año difícil. En lo particular, a lo mejor no va a ser tan complicado, por lo que te estaba comentando hace un rato, de la gran cantidad de oficinas que se están construyendo en la zona. Claro. Y eso me va a reportar una clientela nueva, distinta, con otras necesidades y otras expectativas. Y la cantidad de artículos, ¿no? Y la cantidad de artículos. Esto resuelve mucha necesidad de la gente. Pero creo que va a ser un año complicado. Más que nada por la incertidumbre. No sé si es por algún problema puntual. Creo que el problema puntual es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Claro, ese es el tema, ¿no? Que a todos los argentinos nos preocupa. Cuando no se ve una regla clara o un horizonte un poquito más claro, uno tiene miedo. Entonces retrae un montón de cosas que piensa realizar. Claro. Creo que eso es básicamente el problema. Después, por lo demás, se está trabajando menos, pero tampoco es que se esté trabajando mal. Pero se juntan dos cosas. Creo que el tema de incertidumbre que va a pasar, la tormenta de precios que hay, y eso, bueno, creo que a toda la gente, incluso a uno personal fuera de acá, lo hace pensar dos veces cuando tiene que hacer algún tipo de inversión o algún tipo de gasto que vaya más allá de lo común y de lo cotidiano, ¿no? Que a lo mejor hace un año no se pensaba. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esto cambió mucho, realmente. Muy bien, estuvimos en Casa Blami SRL, Fernando Botana. Gracias por haber... Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias por haber ingresado a la ferretería más antigua de Belgrano Chico, desde 1939, que están sirviendo a la población. Bárbaro, muchas gracias. Gracias, buenas noches.